familia es la base de los valores y la fortaleza de los niños. La vida se respeta. Unidos por la verdad. ¡Defendamos la familia! Buenos días, damos inicio a una nueva edición del programa Defendamos la Familia. Esta mañana estoy en la conducción con la grata compañía de Ruth Figari. ¿Cómo está, Ruth? Muy bien, don Francisco. Hoy estamos en una mañana no tan fría que digamos, aquí en la ciudad capital, gozando ya de un buen clima y por supuesto aquí dispuestos para iniciar una nueva edición de este programa especial Defendamos la Familia. Y por supuesto, para el efecto, nosotros contamos con la participación del doctor Juan Uchuya Maurtua. Él es presidente de Unidos Pro Familia. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación y estoy aquí a sus órdenes. Muy bien, efectivamente, aquí estamos en el desarrollo de este programa. Van a haber muchas interrogantes y por supuesto van a ser contestadas con la ayuda del profesional invitado. Así que nosotros tenemos mucho de qué hablar. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Ya volvemos con Defendamos la Familia. 10 de la mañana con 5 minutos. Hemos estado escuchando en el informe sobre la libertad religiosa, sobre el proyecto propuesto por el congresista Guía Pianto. En esta oportunidad con el doctor Uchuya vamos a conversar respecto a este proyecto. Ayer hemos estado iniciando, doctor Uchuya, con el invitado que tuvimos, compartimos y comentamos respecto al artículo 5 de la propuesta del congresista. Ahora estamos con el artículo 6, pero usted quería hacer una breve introducción respecto a esta propuesta. Sí, cómo no. Lo que yo quisiera precisar antes de iniciar este tema tan importante para la vida de nuestro país y para la libertad del ejercicio ciudadano, quisiera decir que este proyecto y las intenciones que tiene el gobierno nacen de un sofisma, de un hecho falso, de un hecho caprichoso, de una apreciación totalmente inexistente con la realidad, toda vez que ellos sostienen que este proyecto de ley está destinado para terminar con prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas, y asimismo también terminar con el proselitismo político. Fíjense usted, las iglesias constituidas de hace mucho tiempo no tienen prácticas abusivas, discriminatorias, ni contra los derechos de las personas. Esto es absolutamente falso y esto hay que dejarlo en claro. Toda vez que a partir de esta falsedad se pretende restringir la libertad religiosa y violar el derecho fundamental a la participación política de todo ciudadano. Por lo demás, esta norma propuesta por un grupo político ligado al gobierno no hace sino establecer consecuencias graves para la relación entre el ciudadano y el Estado. En primer lugar, hay una restricción a la libertad religiosa, a la manera de expresar su fe y de practicarla. El segundo es la vulneración a la participación política que tiene todo ciudadano. Por tener yo o profesar o ser evangélico o ser católico, no puedo tener ningún tipo de restricción como la que se quiere imponer a través de la modificación de esta ley. En tercer lugar, se pretendería intervenir las iglesias en su administración, en la supervisión de sus mensajes, toda vez que en la exposición de motivos también se habla como si existieran mensajes de odio, mensajes discriminatorios, y esto vaya al ejercicio propio del ejercicio religioso, ¿no? También abriría, y ese es el real propósito, abrir puertas para que otros sectores llamados del LGTB o la agenda gay puedan ellos culminar sus aspiraciones para obligar a los miembros de las iglesias a celebrar matrimonios de hombre con hombre o mujer con mujer. Y esto es una intromisión perniciosa, dolosa, porque el artículo
de la ley vigente que se quiere modificar en su disposición transitoria, en la primera dice: la persona natural o jurídica que por acción u omisión impide el ejercicio de la libertad religiosa en los términos recogidos en esta ley o en los tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú, es sancionada según las normas penales y administrativas. Doctor Uchuya, lo que usted acaba de leer es la disposición complementaria de la ley vigente. Así es. Que es justamente la que el congresista Guía Pianto quiere eliminar. Así es. ¿Ok? Claro. Y esta disposición complementaria, la parte primera que usted ha leído, es la importante, justamente la que establece las sanciones si alguien quiere impedir la libertad religiosa, ¿verdad? Por supuesto, cualquier ciudadano que profese una fe religiosa podría interponer una acción penal contra quienes han propuesto este proyecto de ley, porque limita, restringe y conculca el derecho constitucional, que además es recogido por tratados internacionales. Es un derecho humano que no puede ser cambiado, ni traslocado, ni lesionado con este proyecto de ley. Don Francisco, estuvimos hablando... Bueno, usted pero puede sí, decirle. el problema con el Estado peruano, porque no es solamente con este gobierno, es que ya están haciendo de la violación de los derechos humanos algo sistemático y permanente. Se violan los derechos humanos cuando no se respeta el derecho que tienen los padres de familia a escoger el tipo de educación de manera preferente, a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Se viola los derechos humanos y ahora se pretende violar en la libertad que tienen los individuos garantizados por la Constitución de asociarse, de reunirse sin necesidad de autorización previa del Estado, ni pueden tampoco pretender disolver ninguna organización de manera administrativa. O sea, tenemos libertad de reunirnos y asociarnos sin fines de lucro y sin tener que dar cuentas a nadie, ¿no? Por supuesto, efectivamente, creo que estamos viviendo una etapa de agresión abierta contra el ciudadano, contra el ejercicio de su dignidad, que es correlativa con su libertad, ¿no? Pareciéramos que hubiera un sistema de Stalin, comunista, que quiere cortar todos los derechos. Usted ha señalado muy bien, por ejemplo, cuál es el derecho que tienen los padres para educar a sus hijos en temas de carácter sexual y en todo tipo de valores. Sobre todo estos valores que son reconocidos por la propia Constitución en el artículo 50. Lo importante que ha sido la Iglesia para el desarrollo de nuestra sociedad en torno a sus valores. Sin embargo, nosotros vamos experimentando durante los últimos años una tendencia totalitaria, ¿no?, para poder cercenar estos derechos. El Estado se entromete, como si fuera un Estado staliniano, se entromete en la educación de los hijos, quitándole y recortándole este derecho a los padres, lo cual es recusable desde todo punto de vista. La moral del Perú es una moral cristiana, doctor Uchuya, y de alguna manera es un referente para que de alguna manera podamos cuestionar los temas que podría de alguna manera plantear el Estado en contra de los derechos y por supuesto en contra de la familia. Así es. Por otro lado, es necesario establecer lo siguiente. El Perú es signatario de convenios internacionales que tienen la categoría mayor que el de la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico, el ápice de todo nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución. Y en la Constitución recoge derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa está en el artículo 2, inciso 3. El inciso 4 habla sobre la familia, cómo debe ser formada, y la protección y la promoción que debe tener el matrimonio, entendido como la unión de un hombre y una mujer. Asimismo, tiene la protección del niño. Por ejemplo, un niño que es huérfano tiene el derecho a tener un padre y una madre, y para eso está la institución de la adopción. No a tener un padre y otro hombre que haga de madre. Ese derecho es un derecho constitucional, es un derecho humano del niño. Sin embargo, se quiere traslocar y quieren anteponer el derecho homosexual de su realización de hombre con hombre, pidiendo o teniendo acceso a la adopción de niños, lo cual es totalmente aberrante, ¿no? Así es.
Y algo que comentábamos ayer también tiene que ver con la insistencia, ¿no?, en aludir a que el Estado peruano es un Estado laico, cuando en el preámbulo de la Constitución el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del pueblo y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, han resuelto la siguiente Constitución. ¿No? Entonces, dice, pues, invocando a Dios Todopoderoso. Entonces, no es que seamos tan laicos como se pretende tampoco, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que algunas personas, muy pocas, felizmente, porque así lo ha demostrado el último censo, ¿no? Más del 95% es entre católicos y evangélicos. Somos cristianos. El resto de personas también tiene creencias, son agnósticos, pueden ser ateos, pero eso no recoge la realidad. Nosotros estamos cimentados en la roca fuerte de nuestro Señor Jesucristo, cuyas enseñanzas han venido por ambas vertientes, tanto la católica como la evangélica. El artículo 50 puede darnos una luz respecto a esto, si somos o no somos laicos. Dice, dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica. Muy bien. Este es un elemento importante. Aquí faltaría ver si nos reconoce también a los evangélicos. Yo creo que aquí tendría que haber una reforma constitucional, porque hasta 1915 la Iglesia Católica era la única referente en los tratados constitucionales reconocidas por el Estado. Pero a partir de 1915 se da una ley en la cual se deroga la última parte del término constitucional y otras confesiones. De suerte tal que a partir de esa fecha vinieron a desarrollarse las confesiones evangélicas, que ahora alcanzan más del 15% de la población nacional, ¿no? Entonces dice, la formación histórica, cultural y moral del Perú le presta su colaboración. Entonces el Estado está reconociendo que las iglesias tienen un rol importante en el desarrollo de la sociedad, en la formación de los valores, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad propia de la persona, el derecho a la educación de los padres sobre sus hijos, el derecho tutelar que tienen sobre los niños, ¿no?, la patria potestad, el derecho a la adopción de los niños por parte de un hombre y de una mujer, el matrimonio concebido como la unión del hombre y la mujer. Son instituciones que son enraizadas en nuestra costumbre y en nuestra cosmovisión de lo que debe ser el Estado. Ser laico no significa ser ateo. Y lo que ha venido a lo largo de algunos años es querer pretender que se diga que el Perú es un Estado laico, que el Perú no tiene valores cristianos, que podemos ir por encima de la voluntad, del ejercicio de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra relación con Cristo. Eso es totalmente aberrante. Eso es la propuesta de un Estado totalitario, de un Estado ateo, de un Estado comunista. Y hay que decirlo con todas sus letras. Detrás de este gobierno hay un grupo comunista encaramado que está dando los puntos de vista que acaba de señalar y acabo de escuchar al presidente. Él está planteando, como lo dijo aquí en el 28 de julio en su discurso, la implementación de la ideología de género. Esta ideología sodomita que pretende pervertir la mente de los niños. Ni siquiera entra con los mayores. Entra a pervertir la mente de los niños para deconstruir, o sea, para determinar la destrucción de los valores que los padres le dan en la casa y poder generar su sexo, que dicen que se construye a nivel cultural y a nivel sociológico. Justamente eso es lo que vamos a impedir y estamos por ello aquí en este programa, doctor. Pero de acuerdo a la estructura, vamos a seguir conversando sobre este tema importante. Vámonos en este momento al segmento de redes sociales, ¿sí? Perdón, no el segmento de redes sociales. Primero una pausa y luego retornamos. 10 de la mañana con 19 minutos, siguiendo con el desarrollo de este programa, vamos a dar pase a las redes sociales. Redes sociales.
Gracias por el pase, hermana Ruth, don Francisco, saludando a toda nuestra audiencia que nos sigue a través del programa Defendamos la Familia. Estamos saliendo también a través de nuestra página web www.betelradio.fm y a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales. Recuerden que nos pueden ubicar en Facebook, Twitter e Instagram como Betel Radio. Queremos mencionar también reporte de sintonía que nos viene llegando a esta hora de la mañana a través de nuestra transmisión vía Facebook. Nos escribe desde Italia Janet Morales, saludándonos también por este interesante tema que venimos compartiendo, al igual que saludamos a Orlando Basilio, quien también está en sintonía del programa. Pero yo quiero mencionar a esta hora de la mañana acerca de lo que se ha venido compartiendo también a través de la página web de actual.com. Queremos mencionar una noticia que refiere a lo que ha sucedido en Alemania, pues este país tendrá su primera guardería exclusiva para niños LGTBI. Vamos a comentar un poco acerca de esta nota publicada en la página web, pues nos habla que la Asociación LGTBI de Alemania ha anunciado que va a abrir una guardería exclusiva para niños trans. El objetivo, según lo ha detallado Marcel de Groot, director general de la asociación, es que los pequeños se familiaricen con un estilo de vida diverso a temprana edad. El espacio, que será compartido también con adultos, va a contar con 35 plazas para menores y 25 para adultos que se identifican con los posicionamientos de la ideología LGTBI. Esta decisión ha sido recibida por algunos ciudadanos alemanes con gran polémica, dado que la iniciativa divide a quienes defienden la guardería como un espacio seguro y quienes entienden que los niños de tan corta edad no pueden decidir con toda madurez necesaria para determinar qué tipo de comportamiento sexual quieren desarrollar. Así que esta situación se viene dando en Alemania con esta guardería que ha generado mucha polémica entre sus ciudadanos. Recordando también a toda nuestra audiencia, hermana Ruth, don Francisco, antes de darles pase, que este 15 de noviembre también toda la población peruana saldrá a las calles en este gran plantón nacional en defensa de la vida y la familia. Efectivamente, sí, a mediados de noviembre es que vamos a tener nuevamente una marcha en defensa de la familia, en defensa de la vida, en contra del aborto. Y lo de la ideología de género tiene pues intenciones ocultas como políticas de control natal, ¿no?, que se reflejan ya en los índices demográficos de países precisamente como Alemania, ¿no? Alemania en algún momento ya comenzó a registrar índices demográficos negativos, es decir, hay más fallecimientos que nacimientos y con una población adulta mayor cada vez más grande. Entonces no hay la fuerza laboral capaz de sostener el país, ¿no? Y a esta gente adulta que ya no puede laborar. Pero a eso está conduciendo la ideología de género y lamentablemente con éxito. O sea, de esto ya se han dado cuenta en Chile. En Chile el presidente Pinochet acaba de anunciar, el presidente, no es Pinochet. Está recordando usted todavía Piñera acaba de anunciar que se van a dar incentivos a las familias para que tengan más hijos, porque en el camino que van están siguiéndoles los pasos a Alemania, a Francia, a España, en fin, que atraviesan por ese problema, o sea, un problema en el que el Estado un poco tarde se ha comenzado a dar cuenta que esa vía es la que la está conduciendo al desastre, ¿no? Entonces, nosotros, no sé por qué ese empeño no se dan cuenta en el gobierno de insistir con esto de la ideología de género, de las políticas que le llaman de equidad de género, cuando los seres humanos nacemos con sexo, no nacemos con género, y esas son construcciones ideológicas que no necesariamente debemos compartir, porque está científicamente probado que están equivocados, que el hombre seguirá siendo hombre, piense lo que piense, hasta el día que muera, ¿no? Lo mismo ocurre con las mujeres. Entonces, científicamente están errados, pero nos quieren imponer algo que nosotros rechazamos, no compartimos. Yo creo que existe una voluntad demoníaca en el mundo para imponer un nuevo orden, para hacerle la entrada al anticristo
y a Satanás para que gobierne este mundo. Creo que las grandes corporaciones y muchas personas están incurriendo para que este objetivo se dé a cabo. Y han utilizado dentro de la agenda gay y esta agenda demoníaca la participación de grandes empresarios, Rothschild, Rockefeller, Soros y otros más. Se han unido y han unido sus capitales para implementar esta ideología de género. Han llegado a colocar funcionarios en altos organismos como la ONU, la OEA, la UNESCO, UNICEF, OMS, y desde ahí imparten toda una serie de conceptos y postulados que se vienen dando como si fuese ya algo normal. Pero lo cierto es que en ellos tienen dos columnas vertebrales. La primera es ir contra el derecho a la vida, ¿no? Primero la concepción. Dicen que las mujeres suelen ser esclavas por el hecho de ser madre de familia. Pretenden establecer el aborto como una norma normal para ejercitar el libre sexo sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Quieren hacerlo a niveles cada vez menores, como por ejemplo en Francia permitir que pueda un niño decidir sobre su atracción o su deseo sexual y poder tener sexo a partir de los 4 años. Pueden también hacer como en otros países como Alemania, hacer un laboratorio de ensayo contra la dignidad humana y hacer que estos niños y niñas que nacen con un sexo predeterminado científicamente tengan que ser cambiado su atracción sexual, el uso sexual perversamente por estos señores que han iniciado esta institución, ¿no? Yo creo que por el otro lado también existe la forma como implementar esto. Nadie puede hacerlo en el ejercicio de la libertad o un proceso democrático. Supongamos que, y yo creo que esta debe ser la respuesta de un pueblo cristiano como el Perú, para terminar con esta aberración, es poner un referéndum. Se saca todo término relacionado a la ideología de género, igualdad de género, crímenes de género, etcétera, etcétera, y volvemos a los valores tradicionales de nosotros. ¿Cuál es? El respeto al hombre y a la mujer. Y si nosotros volvemos a esta raíz, se acabó el tema para nosotros. Sin embargo, la ONU, el Club de París, hacen imposiciones a los gobiernos para que implementen la ideología de género. Y le han puesto la mira al Perú, siendo el Perú el país de Latinoamérica más reacio a implantar la ideología de género. Por eso, porque Satanás tiene un objetivo muy claro y los hijos de Satanás actúan de acuerdo a su voluntad, como dice Juan 8, 43, 44. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no escuchas? Porque hijo del diablo eres y presto a hacer su voluntad estás. Y uno de ellos es el que infringe un derecho constitucional, la soberanía ciudadana y la soberanía del país. Nosotros tenemos el derecho de autorregularnos. Tenemos el derecho de establecer nuestras políticas educativas, sociales, públicas. Sin embargo, todo nos viene desde arriba, desde la ONU. La ONU ha dicho que la libertad religiosa tiene que mermar, tiene que amainarse. ¿Para qué? Para que pueda entrar la ideología del LGTB. Entonces, esto que atenta contra la soberanía nacional es una infracción constitucional. Este presidente y este gobierno ha infraccionado el artículo segundo, inciso 3, con la libertad religiosa, el artículo 4, el artículo 13, el artículo 17, el artículo 50. Todas estas son infracciones constitucionales que yo no entiendo por qué un parlamentario no puede decirle, señor, basta, usted no puede traer aquí la mella de nuestra soberanía nacional. Va a la ONU para ganarse ¿qué? ¿Hay algún beneficio en el Club de París? ¿Hay algún monumento especial para quien implementa la ideología de género? Si estamos viendo las graves consecuencias que hay en Europa, las graves consecuencias que traen para con los niños. Y ojo, eso es irreversible. Es lamentable tener que aceptar todos estos requisitos que ponen esos países para que el Perú pueda ser miembro de estas entidades. Pero doctor, yo quisiera llamar la atención a algo. Hay algo que me preocupa. Regresando al tema del programa.
el proyecto presentado por este congresista. En la conferencia de prensa que este congresista dio, por supuesto, estuvieron presentes participantes del CONEP y del UNICEF. Me llama la atención que el secretario general del CONEP inicia su intervención diciendo que hay temas de permanente preocupación para la comunidad evangélica y que tiene que ver con la identidad, cómo construir la identidad, cómo afirmar una cultura, una manera de vivir, un estilo de vida. Luego, él dice, en el tema de la identidad de la presencia evangélica, aquí hay una confusión, pero escuchémosle bien. Estas últimas semanas hemos sido notificados, también advertidos de cuán riesgosa resulta a veces hacer presencia en el país desde perspectivas que no necesariamente expresan la perspectiva evangélica. Bueno, yo creo que estos dos organismos han traicionado a Cristo y lo hacen como lo hacían los saduceos. Solamente quieren estar cerca al poder y gozar de las cosas que el poder terrenal le da. Fíjese usted, estos dos organismos no representan a la mayoría de los evangélicos. En algún momento pudieron representar cuando estaban presentes el Movimiento Misionero Mundial, la Alianza Cristiana Misionera y otras iglesias que están cimentadas, formadas y organizacionalmente bien llevadas. Pero ellos no representan a nadie, tienen una representación vacua, vacía. Lo que quieren y su objetivo es que la representación, ser interlocutores del gobierno, del Estado, participar de todas las goyorías que traen las donaciones y el apoyo que el Estado puede dar a estas instituciones a través de ellos. Porque si no, entonces plantearíamos una cosa. ¿Por qué no intervenimos la RENIEC y hacemos unas elecciones libres donde todos los cristianos voten para tener una nueva directiva? No lo van a hacer. No, definitivamente que no. Así es. Entonces, fijémonos bien, ¿qué es lo que ellos quieren? Mantenerse en el poder, beber de todas las satisfacciones que le da el poder, a espaldas del Evangelio y a espaldas de una realidad donde los cristianos, sean católicos y sean evangélicos, no concuerdan con sus fines personales. Gracias a Dios que tenemos todavía un remanente, doctor. ¿Qué le parece? Le invito a escuchar una video encuesta que tenemos respecto al tema. El proyecto de ley número 3355 presentado por el congresista Moisés Guía Pianto, que propone modificar la ley número 29635, Ley de Libertad Religiosa. Nosotros hemos salido a las calles para conocer la opinión de la población respecto a este tema. Estamos haciendo una encuesta en relación si cree usted que los mensajes que se imparten en las iglesias deben ser controlados o censurados. ¿Cómo va a ser controlado? ¿Por qué cree que no deberían ser censurados ni controlados? La palabra de Dios no se puede controlar. Bueno, las iglesias nunca pueden ser censuradas. Estamos de acuerdo que todas las iglesias que funcionen. No, porque todos los mensajes tenemos que escuchar como cristianos. Estamos al ¿cierto? Usted sabe, tampoco puede imponerse porque acá hay una libertad. Entonces cualquiera, para uno puede estar bien, pero para otros no. ¿Por qué? Porque hay libertad. Hay libertad de religión, creencia. Es el momento cuando cada uno cree a su manera, como cree, porque hay libertad. No. ¿Por qué tiene que estar libre la iglesia? Todos los peruanos tenemos derecho a la libertad religiosa y por ende gozamos de la garantía para ejercerlo de manera independiente, conforme a nuestra constitución vigente y por la cual somos libres y no estar sujetos a restricción o persecución. Del gobierno, intervenir en las iglesias, ¿no? Eso es, además es público y notorio, ¿no? Porque no lo esconden, o sea, lo publican en algunos diarios que son serviles a sus intereses y se ve pues una predisposición a querer intervenir en las iglesias y atentar contra un derecho que es un derecho universal, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, está en la Constitución, está en las leyes peruanas, pero claro, quieren más leyes, más cosas. ¿Para qué más leyes, más reglamentos, más controles, si no es para impedir, ¿no?, el libre ejercicio del pensamiento, el libre ejercicio de la fe religiosa? Claro, fíjese usted, esta actitud del gobierno atenta con el artículo 1 de la Constitución que dice la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y la
dignidad de la persona se expresa a través de las libertades, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad religiosa. Fíjense, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de nuestras ideas, mientras que la libertad religiosa está circunscrita a la libertad de nuestras creencias. ¿En qué creo yo? En la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Eso lo creo yo. ¿Va a venir el Estado para decirme que eso no es así? ¿Va a venir el Estado para decirme, por ejemplo, que el adulterio no es un pecado? ¿Por qué? ¿Porque ha sacado eso del Código Penal? No puede ir contra mi creencia. Esto es lo que está buscando el Estado, decirme que mi hijo, que yo concebí en amor con mi mujer, no nace con sexo masculino o femenino, aun cuando la ciencia establezca esto en forma determinante. XX, XY. ¿Saben qué nos quieren decir? No, que hay otro cromosoma, se llama XYY. Eso no existe, ya ha sido demostrado científicamente. Segundo, nos quieren decir que la construcción de ese sexo es a través de su preferencia o su atractivo sexual. Y quieren imponerlo a través del Ministerio de Educación. Yo creo que todos los padres que aman a sus hijos, que de una u otra manera quieren formar sus familias, sin que sus hijos sean violentados o puedan estar en manos de violadores. Hace poco salió una noticia donde los más de 20 o 50 profesores en la región de Loreto eran violadores, que no los habían apartado del Ministerio de Educación, sino que sencillamente lo habían puesto en puestos administrativos. A este tipo de profesores voy a entregar a mis hijos para que lo que dice el presidente Vizcarra, que le construyan su sexo mediante una currícula perversa, mediante la cual le quieren decir que a los niños de menos de 4 años pueden tocarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, o darse besos entre ellos, que a partir de los 7 hasta los 11 años le pueden decir que la masturbación es algo normal, o le pueden decir que la homosexualidad, el bestialismo, el bisexualismo es algo normal. Yo creo que los padres de familia tienen el derecho de ejercer su derecho político de rechazar esta política implementada por el gobierno. Naturalmente que sí, doctor. Tenemos los padres de familia una responsabilidad que tenemos que impartir desde pequeños a nuestros hijos, los valores, los principios, para que ellos al llegar al colegio sepan cómo responder ante los ataques, entre comillas, de cada profesor de cambiar sus valores aprendidos en casa. Doctor, antes de culminar, nos quedan todavía unos 3 minutos. Okay. Así pequeñito, si volvemos a lo que le dijimos de desmenuzar el artículo 6, propuesta del congresista Pianto, habla del artículo 6, suprime del primer párrafo, dice, son derechos, la ley vigente dice, son derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, entre otros los siguientes. La propuesta congresista le quita, se suprime debidamente inscritos. ¿Qué puede promover? ¿Cuál es la consecuencia que se quite esta palabra debidamente inscritos? Porque por supuesto es fácil constituir asociaciones religiosas que no reúnen ni a 10 personas como el CONEP, y otros más, y entonces armo una organización fantasma. Dándole la facilidad a todos aquellos. Por supuesto, para poder intervenir, porque hay algo más. Fíjense, en el artículo 6 dice, efectivamente, borra debidamente inscrito. Claro, falta otro todavía, en el tercer párrafo. Dice, ¿no? Y coordinaciones regionales, pero habla de 2 instituciones que son sindicalistas, marxistas, conocidas como federaciones y confederaciones. Jamás los movimientos religiosos han tomado esta palabra. Esto es estrictamente una expresión sindical o una expresión marxista. También hablan de las actividades políticas, y es necesario que nosotros tengamos en consideración que los cristianos no son ciudadanos de segundo orden, no son de segunda clase, tienen derecho a votar y a ser elegidos también. Por otro lado, nos habla pues de estas, y esto es fundamental, hay que decirlo, ¿no? Al parecer podría ser sencillo, pero no todo esto trae unas serias consecuencias si se llegara a aplicar en el hipotético caso esta propuesta. Lo que damos como conclusión es que el Estado quiere intervenir en las iglesias, quiere intervenir en el culto, quiere intervenir en el mensaje, y cuando esto va contra el mensaje, va contra la verdad de Cristo.
Aquí hay una lucha entre la verdad y la mentira, entre Dios y Satanás. Y quien se crea cristiano debe salir en defensa de la verdad, en la verdad de Naturalmente Jesucristo. que sí, la verdad tiene que prevalecer. Doctor Uchuya, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, don Francisco. Sí, ya hay mucho todavía por conversar. Yo confío tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias a Muy usted, amable. pero quisiera hacer una invocación. Dígame. Desde ya, todos los días, a todo padre que ame a su hijo, a su hija, que quiere una familia estable, sin ninguna intervención del Estado, los invoco para que este día 15 de noviembre estemos en la Plaza San Martín para decirle no a la dictadura ideológica de género, para decirle no violentes a mis hijos, no violentes mi familia. Preparados todas las familias del Perú para estar el 15 de noviembre, 10 de la mañana. Nos despedimos, que Dios les bendiga.